Hola, ¿qué tal? Buen día, espero se encuentren muy bien todos. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra materia de matemáticas. El tema que vamos a ver el día de hoy será problemas de división empleando también el residuo. Para comenzar, vamos a recordar cuáles son las partes de la división. Aquí tenemos una división que es 256 entre 23. Vamos a ver primero cómo se le llama a esta cantidad, que es la que se está dividiendo, que se llama, algunos ya recordarán, bien, dividendo, que es la cantidad que estamos dividiendo, y entre la que la estamos dividiendo se llama, bien, divisor. Entonces tenemos el dividendo, la cantidad que estamos dividiendo, y entre la cantidad que estamos dividiendo, que se llama divisor, y aquí tenemos lo que ya la mayoría conoce como cociente o resultado. Tenemos aquí nuestro cociente o resultado, y por último tenemos nuestro residuo, que es lo que nos sobra. Después de haber realizado nuestra división, tenemos el residuo, que es lo que nos sobra. Bien, entonces ya espero que tengan claro las partes de la división, que es el dividendo, el divisor, el cociente, que es el resultado, y por último, el residuo o lo que nos sobra. Muy bien, ahora vamos a continuar con un problema empleando la división, así como el residuo. Muy bien, vamos a recordar ahora el procedimiento para realizar o resolver una división. Tenemos aquí dos divisiones, vamos a comenzar primero con 39 entre 2, que es el divisor. Estamos dividiendo 39 entre 2, tomamos, que es el número 2, y vamos a tomar nada más una cifra, porque es mayor el 3. Entonces, si lo podemos dividir entre 2, si fuera menor el 3, pues tendremos que tomar dos cifras. Bien, entonces buscamos un número que multiplicado por 2 se acerque al 3 sin pasarse. Entonces, en este caso sería 2 por 1, que nos da 2, para 3 nos sobra 1. Bien, como ya no podemos dividir 1 entre 2, bajamos la siguiente cifra, que es el 9, y ahora tenemos 19. 19 entre 2, un número que multiplicado por 2 se acerque o te dé exactamente 19 sin pasarse, que en este caso 2 por 9, 18, y nos sobra 1. Y ahí estaría ya resuelta nuestra división con nuestro resultado, que es 19, y nuestro residuo, que sería 1. Bien, vamos a la siguiente división, que es 246 entre 20. En este caso tenemos dos cifras afuera. De aquí tenemos que tomar dos cifras, porque si tomamos una cifra no nos alcanzaría, no se podría dividir 2 entre 20. Entonces tomamos dos cifras y estaríamos diciendo que es el 24. Ahora sí, 24 entre 20, un número que multiplicado por 20 se acerque a 24 o te dé exactamente 24, que en este caso pues sería el 1. 20 por 1, 20, para 24 nos quedan 4. Ya no podemos dividir el 4 entre el 20, se baja la siguiente cifra, que es el 6. Ahora tenemos 46 entre 20, un número multiplicado por 20 que se acerque a 46 sin pasarse, sería el 2. 2 por 20, 40, para 46 nos sobran 6. Y aquí tenemos nuestro cociente, nuestro resultado, que es 12, y nuestro residuo, que es 6. Y así ya tendríamos resueltas nuestras dos divisiones. Muy bien, vamos a ver ahora un problema donde vamos a emplear la división.
Bien, vamos a leer primeramente el problema. Pongamos mucha atención al problema y a los datos que está empleando. Bien, leemos. El maestro Eduardo llevó una bolsa con 60 chocolates para repartírselos a sus 16 alumnos de manera equitativa, y los que sobraran se los comería él. Bien, aquí entonces el maestro Eduardo está llevando una bolsa con 60 chocolates y dice que los va a repartir de manera equitativa, o sea, la misma cantidad de chocolates para cada alumno, y él tiene 16 alumnos. Entonces vamos a hacer uso de la división. Tenemos los chocolates, que son 60. ¿Entre cuántos niños los vamos a repartir? Entre 16. Y ahí ya está planteada nuestra división. Y no se les olvide que los que sobran se los va a comer el maestro Eduardo. Bien, entonces resolvemos nuestra división, que es 60 entre 16. Bien, tenemos que agarrar dos cifras, ya que 16 es mayor que 6 y no podríamos repartir 6 entre 16. Entonces tomamos las dos cifras, que es 60, entonces buscamos un número que multiplicado por 16 nos dé 60 o se acerque, que no se pase. Entonces sería 16 por, bien, 3, 16 por 3, que son 48, y nos sobran, bien, 12. Y ya estaría resuelta nuestra división. Aquí ya tenemos nuestro cociente, que es 3, y nuestro residuo, que son 12. Entonces, vamos ahora a analizar las preguntas. Tenemos 1, 2, 3 preguntas. Es importante que analicemos bien lo que nos está preguntando, porque si no puede ser que estemos resolviendo muy bien nuestra división, pero estemos contestando mal los cuestionamientos que nos estén realizando o nos estén haciendo. Vamos a la primera pregunta. Dice: ¿cuántos chocolates le tocaron a cada alumno? Y ya tenemos nuestro resultado, que sería, bien, 3 chocolates. Entonces ya tendríamos la respuesta a la primera pregunta. Le tocaron 3 chocolates a cada alumno. Recuerden que es muy importante contestar con una oración completa lo que nos están preguntando. Vamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿qué cantidad de chocolates se comió el maestro? Acuérdense, si no hay que volver a leer el problema. El maestro se va a comer los que sobraron. Bien, y ya tenemos aquí también los que sobraron, que es el residuo, son 12. Entonces, ¿qué cantidad de chocolates se comió el maestro? Podemos decir que el maestro Eduardo se comió 12 chocolates. Bien, y vamos a analizar ahora la última pregunta. Dice la última pregunta. Bien, hay que observar bien que aquí primero está una suposición. Vemos que dice: si la bolsa hubiera tenido 64 chocolates, y luego viene la pregunta. Entonces es importante que tomemos en cuenta primero la suposición que nos están haciendo antes de la pregunta. Dice: si la bolsa hubiera tenido 64 chocolates, ¿cuántos chocolates le hubieran tocado al maestro? Para contestar esta pregunta, esta última pregunta, debemos realizar otra vez la división. Entonces ya no sería con una bolsa de 60 chocolates, sería ahora con una bolsa de, bien, 64 chocolates. Vamos a realizarla entonces. Sería una bolsa de 64 chocolates. ¿Y entre cuántos alumnos? Pues entre 16. Bien, entonces vamos a resolverla. Vamos a dividir 64 entre 16. Tenemos que tomar otra vez dos cifras.
sería un número que multiplicado por 16 se acerque o nos dé 64 sin pasarse, y sería 4. 4 por 16, que son 64, entonces nos sobrarían 0. Entonces ya podríamos responder la pregunta que dice ¿cuántos chocolates le hubieran tocado al maestro? Si el problema nos dice que al maestro le va a tocar o se va a comer los que sobren, en este caso, ¿qué se va a comer el maestro? Pues 0, no se va a comer nada. Si hubiera tenido 64 chocolates en la bolsa, entonces al maestro no le hubiera tocado nada. Muy bien, pero como traía 60, pues le tocaron 12, ya vimos. Bien, entonces es importante que vayas analizando el problema, tomes en cuenta los datos que te está dando y analices muy bien cada una de las preguntas, o como en este caso, suposiciones que te hace y luego te realiza la pregunta. Entonces te está invitando también a que reflexiones, a que analices los datos, que no solamente hagas tu división y comprendas cómo realizarla, obtengas tu resultado y tu residuo, sino que con esos datos puedas contestar muchas otras cuestiones, o sea que te pueden hacer más de una pregunta. Bien, muy bien, vamos a ver ahora otro ejemplo. Aquí tenemos otro problema, vamos a leer, dice: el maestro Eduardo llevó a la escuela un juego para enseñárselo a sus 16 alumnos. Como todos querían jugar con él, les dijo que solamente tenían 2 horas para utilizarlo y que por lo tanto deberían dividir el tiempo para que todos jugaran equitativamente, y el tiempo que sobrara jugaría él. Bien, vamos a observar muy bien los datos que están utilizando en este problema. Dice: el maestro llevó un juguete, era un juguete, ¿y cuántos alumnos son? Tenemos 16 alumnos, y les dijo que tenían 2 horas. 2 horas para utilizarlo, y por lo tanto deberían dividirlo el tiempo para que todos jugaran equitativamente. Entonces tenemos 2 horas y lo vamos a dividir entre esos 16 alumnos. Aquí es muy importante que analicemos que esas 2 horas hay que convertirlas a minutos. Entonces, para poder realizar nuestra división, vamos a realizar la conversión. Entonces, son 2 horas. 1 hora es igual a ¿cuántos minutos? Bien, a 60 minutos. Y tenemos que son 2 horas, por lo tanto, tenemos otra hora igual a otros 60 minutos. Y en total, 2 horas son 120 minutos. Entonces ahora sí podremos realizar nuestra división. Tenemos 120 minutos entre esos 16 alumnos. Entonces vamos a realizar nuestra división. Son 120 y tenemos que son 16 alumnos. Bien, entonces ahora sí podemos llevar a cabo nuestra división para responder a la primera pregunta, que es ¿cuánto tiempo jugó cada alumno? Entonces realizamos nuestra división. Aquí, si tomamos una cifra, no podremos realizarla ya que es menor el 1 que 16. Tomamos 2 cifras, no podríamos realizarla. Entonces en este caso tenemos que tomar las 3 cifras, 120, y buscar un número que multiplicado por 16 nos dé 120 o se acerque sin pasarse. En este caso 16 sería por 7, 16 por 7, que nos da 112. Para 120 nos sobran 8. Bien, y ahí ya estaría resuelta nuestra división. 120 entre 16
7 y nos sobran 8. Bien, vamos a la primera pregunta que era ¿cuánto tiempo jugó cada alumno? Entonces ya tenemos nuestra respuesta que es 7. Estamos hablando o dividimos los minutos. Entonces cada alumno jugó 7 minutos. Y la siguiente pregunta dice ¿cuánto tiempo jugó el profesor? Y veíamos en el problema que dice que el profesor jugaría el tiempo que sobrara. Y de acuerdo a la división estamos viendo que sobró o sobraron 8 minutos. Entonces el profesor va a jugar 8 minutos. Y la última pregunta dice, ¿quién jugó más tiempo? Pues la podemos contestar ya con los datos que tenemos de la división. Si los alumnos jugaron 7 minutos y el profesor jugó 8 minutos, pues podemos dar respuesta a esta pregunta diciendo que el profesor jugó más tiempo. Bien, entonces es importante que analicemos, como ya decía, muy bien los datos, identificar los datos que están utilizando o que nos están proporcionando y ver qué es lo que vamos a dividir para no hacer errónea nuestra división y estemos dividiendo a los alumnos en vez de dividir el tiempo. Muy bien, entonces es importante identificar los datos que nos dan, así como las preguntas que nos están realizando. Bien, espero que les haya quedado claro cómo resolver problemas o empleando la división, cómo realizar la división, y es muy importante pues que ustedes identifiquen muy bien los datos, analicen, piensen y puedan dar respuesta a las preguntas o los cuestionamientos que les estén haciendo. Bien, y recuerden, las actividades se encuentran en mi muro y si les surge alguna duda con algún problema, pues me la pueden ir escribiendo y yo iré dando respuesta. De mi parte es todo, espero les haya gustado, muchas gracias.